Buenos días, ¿cómo están? Bien, hermano. Bien. Buenos días. ¿Cómo alejados? Bueno, hoy vamos a estar hablando, vamos a estar estudiando en el libro de Hechos, el capítulo 15, de la secuencia ya, el capítulo 15. Bueno, antes que todo vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque has sido tan bueno con nosotros, que nos permite, Señor, abrir tu palabra. Te pedimos que nos des entendimiento, Señor, y que seas tú dándonos humildad, Señor, y ayudándonos, Señor, a poner en práctica tu palabra, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Bueno, recuerde que en el capítulo 14, el apóstol Pablo y Bernabé ya habían regresado de su primer viaje misionero, ¿sí se acuerdan? Entonces, nos dice ya al final del capítulo 14 que ellos se quedaron en Antioquía y se quedaron mucho tiempo, nos dice ahí al final. Entonces, mientras ellos estaban aquí en Antioquía, entonces estaba pasando algo. Había un problema, pero no era a causa de los apóstoles. Estaba pasando de que venían unas personas de Judea que estaban predicando algo completamente diferente a lo que el apóstol Pablo y los apóstoles habían predicado, ¿sí? Entonces aquí había este problema, pero el apóstol Pablo y Bernabé, ellos eran hombres que estaban predicando la verdad y eran hombres que tenían celo por Dios, y entonces ellos afrontaron esto, fueron con estos hombres a lo que estaba pasando, y anteriormente también vemos en varias partes donde tuvieron ciertos encuentros, no de pelea, pero sí de las diferentes, los diferentes pensamientos, las diferentes enseñanzas que se hacían. Y entonces aquí vamos a ver cuál era el problema. En el capítulo 1 el versículo 1 del capítulo 15 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, esto es lo que enseñaban: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Sí? Los apóstoles estaban enseñando que la salvación era creyendo en Jesús por la obra que Cristo hizo, pero ahora ellos, como estaban viendo que la iglesia crecía tanto y estaban viendo todos los milagros que se hacían y todo lo que estaba pasando, entonces ellos dijeron: bueno, vamos. Y aquí vemos que venían de Judea, ¿sí? Entonces al analizar el texto vemos que ellos estaban haciendo pasar por enviados de los apóstoles. Si vemos allá el versículo 24, dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Sí? Entonces, claro, ellos venían de Judea hacia Antioquía a enseñar a los gentiles, a estas personas, que ahora que ellos se tenían que circuncidar para poder ser salvos. Estaban yendo completamente en contra de Dios. Y Pablo y Bernabé, ellos no aceptaban esto porque no era la verdad, ¿sí? Entonces, ¿esto que estaba generando en las personas? Confusión, ¿sí? Confusión, bueno, ¿y qué está pasando? ¿A quién le creo? ¿Le creo a este o le creo a aquel? ¿Sí? Y entonces, estaba pensando en esto y... me voy a hacer acá porque así me y aquí estaba pasando algo. Cuando una persona va a la guerra, ¿sí? Va preparada, ¿cierto? Pero imagínense que vaya una persona a la guerra que no está preparada. Difícil, puede tener el arma, ¿cierto? Pero si no está preparada, no va a atacar, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo y Bernabé le salieron, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué es lo que estaba pasando? Aquí quiero que veamos en esta parte, dividí el capítulo 15 en 3 partes. Una es los mandamientos de hombres. 2, no tomar decisiones a la ligera. Y 3, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y la primera parte es del versículo 1 y el versículo 2. Es de lo que les estaba contando, ¿sí? Entonces estos falsos maestros venían enseñando cosas que no eran, ¿cierto? Cuando nosotros vemos, bueno, eso estaba pasando ahí en ese momento,
¿sí? A pesar de que estaban los apóstoles y estaba toda la enseñanza de la palabra de Dios ahí, recién lo que ha pasado con Cristo. Pero si nosotros vemos aquí ahora en la actualidad, ¿este problema aún sigue o ya se acabó? Sigue y es muy grande, ¿sí? Porque a raíz de eso, de falsos maestros y de de mandamientos de hombres, han salido cantidades de sectas, ¿sí? Y entonces, si nosotros no estamos preparados, como les decía, para salir a la batalla, entonces, ¿qué va a pasar? Nos va a dar miedo, ¿cierto? Porque podemos tener la palabra de Dios, pero si no la conocemos, pues nos va a dar miedo. Si alguien viene a enseñarnos algo que no está en la palabra de Dios, ¿qué le vamos a decir? No sabemos. O muchas veces quizás hasta aceptamos lo que dice la persona porque no sabemos qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y entonces, estas personas que venían de Judea hacían parte de la tribu de los judaizantes. Y estos era un grupo que ellos eran demasiado legalistas y ellos se aferraban a los mandamientos de hombres. Recordemos que allá en el Antiguo Testamento la palabra escrita, los mandamientos escritos fueron los que Dios le dio a Moisés, los 10 mandamientos. Pero adicional a esto agregaron otros, que son más o menos 600 algo, ¿sí? Que ya son adicionales a lo que Dios dijo, ¿sí? Y entonces estos judaizantes se aferraban a esos mandamientos de hombres. Ellos decían que eso tenía que ser así. Imagínense, si les decían a los gentiles que para poder ser salvos, ellos tenían que circuncidarse, o sea, ellos estaban diciendo que el mandamiento de Dios, sí, está el mandamiento de Dios, pero para poder cumplir el mandamiento de Dios, usted tiene que cumplir este mandamiento, que era el de los hombres, el de circuncidarse. Dice que según el rito de Moisés. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento, la Biblia no nos dice específicamente que Moisés tuviera un rito para la circuncisión, ¿sí? Vemos en Abraham en la promesa que Dios le hizo, ¿sí? Y la señal que era la circuncisión. Vemos más adelante cuando Moisés iba de camino otra vez hacia Egipto y que detuvo el encuentro, y entonces que la esposa circuncidó al hijo, ¿sí? Vemos donde nos muestra que se debe circuncidar el bebé a los 8 días después de que nace, pero no nos dice, no, tiene que coger al bebé así, hacer estas cosas, hacer un rito para la circuncisión. Entonces ellos decían, no, es que tienen que hacerlo conforme al rito de Moisés. Y vemos que los falsos maestros es algo tan peligroso, ¿sí? Que aún nosotros, desde adentro de la iglesia, cuando nosotros no estamos pendientes de qué es lo que Dios dice, nosotros podemos caer en eso. Por ejemplo, tenía aquí una frase que les quería preguntar. Hay una frase muy común que dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cierto? ¿Sí lo has escuchado? Claro. ¿Sí? Y muchas personas lo dicen, no, porque es que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Ustedes qué creen? ¿Dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré? No. Esta palabra han sacado de varios versículos. Uno de esos versículos dice en Isaías 4:13, porque yo el Señor soy tu Dios, que te toma fuertemente de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Sí? Pero no dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y una vez nos pasó algo muy curioso con mi esposa, que estábamos en una cita de psicología y la muchacha le decía a ella, pues ella conocía algo, pero pues nosotros sabemos si era cristiana o pero ella como que conocía ciertas cosas así, y entonces ella le decía, no, mira, busque de Dios, porque Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces nosotros pensábamos bueno, pues la muchacha quiere ayudar, ¿cierto? Pero si nosotros queremos ayudar a las personas, debemos saber exactamente lo que dice la palabra de Dios. Nosotros diciéndole a alguien, no, ayúdate, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, estamos siendo mentirosos, ¿cierto?
Exacto. Y entonces estos judaizantes querían meterle a las personas, a los gentiles, que ellos tenían que circuncidarse para poder ser salvos, ¿sí? Y entonces ese peligro de esos mandamientos de hombres, ¿han escuchado ustedes también que una mentira, después de decirlas tantas veces, se convierte en verdad? ¿Sí? ¿Sí lo han escuchado? Y eso pasa. Usted ha escuchado muchas veces una mentira que ya lo último dice, ¿será verdad? ¿Sí? ¿Esto será así? Y entonces ya como que genera una duda. Pero para eso, para atacar esa situación, nosotros debemos ir a la palabra de Dios, ¿sí? Debemos estar centrados en la palabra de Dios. Y ayer estábamos mirando una película, se llama Como Flechas, y es muy impactante porque yo ya la he visto varias veces, pero cada vez que la veo me impacta mi vida porque yo siempre he tenido de que o Dios ha puesto en mi corazón de criar a mi hija, bueno, a mis hijos, bien, ¿sí? Conforme a lo que Dios me agrada. Aunque pues como padres siempre vamos a tener ciertas situaciones, pero es impactante porque muestra que a nuestros hijos nosotros debemos guiarlos y enseñarlos bajo la palabra de Dios, enseñarles que la Biblia no es solamente algo del domingo o del fin de semana, sino es algo continuo en nuestra vida, ¿sí? Entonces, para nosotros poder enseñar a los demás, a los más pequeños, a nuestras familias, ¿qué debemos hacer nosotros? Conocer, ¿sí? Porque si yo no conozco, ¿qué voy a enseñar? ¿Cierto? Por ejemplo, si yo no sé caminar, ¿cómo le voy a enseñar a mi hija a caminar? Difícilmente, ¿cierto? Otra persona le iba a enseñar. Y si esa persona le enseñaba a caminar de para atrás, pues ella iba a quedar caminando de para atrás. Eso mismo pasa con la Biblia y con los falsos maestros, con personas que no enseñan lo que es realmente la palabra de Dios, ¿sí? Lo que no ha alineado a la palabra de Dios, a lo que dice la palabra de Dios. Si el Señor Jesucristo en Hechos 1 dice que me seréis testigos, ¿sí? De todo lo que Cristo hizo y de lo que pasó, y entonces esto era lo que los apóstoles iban predicando, los apóstoles, los discípulos, todos, y entonces aquí ya empezó a cambiar. Ahí vemos ahora el celo de Pablo y de Bernabé, dice el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña. Presten atención a eso, no pequeña, o sea, hubo un problema grande a raíz de eso, ¿sí? No fue que, ay, no, sí, ellos están diciendo eso, pero no, eso no es verdad. No, ellos fueron allá y hubo una confrontación fuerte, no de agarrarse en la pelea, porque el apóstol no podía pues, entrar a estas cosas, ¿sí? Pero sí hubo una confrontación. Y entonces, a raíz de esto, de este problema, la iglesia de Antioquía tomó la decisión de enviar a algunos a Jerusalén, a donde estaban los apóstoles y los ancianos, para que trataran el tema, porque era algo grande, era algo que estaba perjudicando a los nuevos creyentes, perjudicando a la iglesia, y no solo la de Antioquía, sino las demás iglesias donde ya se había predicado el evangelio. Y vamos a seguir viendo el versículo 3, dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos se refirieron, por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y ahora vamos a entrar a lo que es, ahora sí, el concilio de Jerusalén, ¿sí? Porque cuando vemos el inicio, no sé si en todas las Biblias está, hay un título que dice el concilio de Jerusalén, pero el concilio de Jerusalén se va a desarrollar a partir del versículo 5, cuando ya Pablo, Bernabé y otros de la iglesia de Antioquía van a llegar a Jerusalén a exponer el caso de lo que estaba pasando, de estas personas que estaban enseñando cosas que no eran correctas. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, ¿sí?
aún los que estaban en Jerusalén, ¿sí? Estaban en Jerusalén, los de Antioquía, tenían el mismo pensamiento, de lo mismo, ¿no? Que se circunciden y que sigan la ley. Pero ¿qué pasó aquí? Dice que hubo mucha discusión. El versículo 7 dice, y después de mucha discusión, ¿sí? Era grave el problema, era algo bastante fuerte que estaba pasando. Se levantó Pedro, ese mismo Pedro que hemos visto anteriormente, con esa autoridad que Dios le ha dado, esa capacidad para levantarse y enseñar, y en esos momentos decisivos, ¿sí? Por ejemplo, allá en Pentecostés, la predicación que hizo en Samaria, en diferentes partes vemos, y se levantó Pedro y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que Él. ¿Sí? Entonces estas personas estaban poniendo un peso demasiado grande para las personas que iban a ser salvas. ¿Sí? Dios había puesto un mandamiento. Juan 3:16 dice que para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces, si esto que ellos estaban diciendo fuera verdad, estaba anulando lo que dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sí? Porque ellos lo estaban llevando a las obras. Y aquí vemos algo muy importante también, y es que estos hombres, los apóstoles, Pablo, Bernabé, ahí en el concilio, a pesar de que era un problema muy grande, ellos no se desesperaron. Si fueron diligentes a atacar el problema rápido, pero no se desesperaron a decir, bueno, entonces hagamos esto, cualquier cosa, para solucionar el problema. ¿Sí? ¿Les ha pasado a ustedes que muchas veces, por el afán, toman decisiones que después se arrepienten? ¿Sí? Entonces, aquí nos enseña de que no debemos tomar decisiones a la ligera. Debemos analizar la situación, ver y dejarnos guiar por Dios, ¿sí? Por la palabra de Dios. Una pregunta. Señor. En todo caso, los judíos hoy en día siguen con la circuncisión, pero establecen porque se basan en el Antiguo Testamento. Ellos lo hacen por higiene o por salvación. La verdad yo no sabría decirle, mi hermano, porque pues ahí sí es difícil, ¿sí? En el momento yo no sé por qué lo hacen, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos dice que la circuncisión que vale es la del corazón, para salvación. ¿Sí? Exacto. La física, sino la espiritual. Exactamente, es lo mismo que nos dice allá en Colosenses, ¿sí? Que no por la circuncisión hecha con mano en la carne, sino la circuncisión que es del corazón. ¿Sí? Esa es lo que vale para salvación. ¿Sí? Entonces, seguimos viendo aquí otra parte en lo que Pedro dice en el versículo 10. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Han escuchado ustedes los requisitos para la salvación? ¿Sí? Mira, si nosotros vamos allá a 1 Corintios, Primera de Corintios 10:9 dice lo siguiente.
Ah, no, perdón. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. ¿Sí? Que si confesares con tu boca, porque yo puedo decir en mi mente, sí, yo creo. Ya, yo creo. Pero no pasa nada, no se produce absolutamente nada. ¿Sí? Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? Y entonces, ellos aquí estaban poniendo otros requisitos. Circuncidarse. ¿Qué requisitos escuchamos nosotros hoy en día para la salvación? Sí. Portarse bien. ¿Sí? ¿Cuáles otros han escuchado? Bautizarse. Ir a la iglesia. ¿Sí? Cambien. ¿Me han escuchado? Muchas personas dicen, no, es que yo todavía no puedo ser salvo porque es que yo todavía soy malo, yo soy pecador todavía. Yo todavía no puedo ser salvo. ¿Sí? ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? No son ciertos, pero se escuchan. ¿Sí o no? Otro. ¿Qué otro han escuchado? Predicar la palabra es por parte de los testigos de Jehová. Eso implica ser salvo. Por eso los veo ustedes tan afanosos ahí predicando o llevando esa falsa doctrina. Exacto, usted tiene que predicar. Hay otro que dice que una fidelidad continua, dice los de la iglesia de Jesucristo de los últimos días. Para usted poder ser salvo, usted tiene que tener una fidelidad continua. O sea que si usted mañana pecó, Dicen que tiene que perseverar. ajá, Tomando fuera de contexto lo que dice Mateo. La perseverancia. exacto. Hay otros que piensan que usted no debe hacer nada, porque Dios es quien escoge, quien es salvo. ¿Sí saben quiénes son? Los calvinistas. ¿Sí? Dios, la salvación es por elección. Si Dios lo eligió a Jaime para salvación, se salva. Si eligió a mi esposa para que no la salva, pues no. Pagar visas para que la persona pueda salir del purgatorio. Exacto, pagar, ¿sí? Por un bien monetario, ¿sí? Entonces, todas estas cosas son mandamientos de hombres, ¿sí? Son mandamientos de hombres que le han puesto al mandamiento que Dios dejó en su palabra, ¿sí? Que el Señor Jesucristo dejó por medio de los apóstoles. Y entonces, cuando nosotros no estamos atentos a esto, no estamos pendientes de estas cosas, pues nos vamos a dejar engañar, ¿sí? Vamos a caer y vamos muchas veces a enseñar eso mismo, porque no sabemos qué es lo que Dios nos está diciendo. Y entonces, seguimos aquí. Y entonces el apóstol Pedro dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Sí? Porque estos mandamientos, vemos que la Biblia es muy enfática, que dice que no hay justo ni aun uno, ¿sí? La ley, ¿qué hace? Nos esclaviza, pero el único que pudo cumplir todo fue Cristo. Y la única manera de nosotros poder ser salvos es en Cristo. Y que estaba pensando en esto, mira. Si a ustedes le ponen en su mano una piedrita, un granito, una piedrita chiquitica, ¿ustedes la pueden llevar o no la pueden llevar? Fácil, ¿cierto? Yo la tengo en mi mano ahí, no me cuesta. Pero si me ponen un kilo, una piedra de 1 kilo, ya me cuesta un poco más, ¿cierto? Si me ponen una piedra de una arroba, es difícil. Y si me ponen una piedra de 1 tonelada, pues nadie va a poder. Eso pasa con la salvación cuando se le agregan mandamientos de hombres. Nadie va a poder ser salvo entonces, ¿sí? Porque imagínense ahí, ellos querían que cumplieran la ley. Y le dice Pedro, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, ¿sí? Y entonces, pero si querían que los gentiles cumplieran la ley, ¿sí? Y eso mismo pasa ahora, como les decía. Nosotros, una persona que no conoce y usted viene y le dice, mire, Dios quiere que usted vaya al cielo, pero tiene que hacer esto y esto. Y la persona que va a decir, no, yo nunca voy a llegar. ¿Y para qué lo intento? Porque no voy a llegar.
¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Se distorsiona la palabra de Dios que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. ¿Sí? Y entonces, tengamos mucho cuidado. Y seguimos en el versículo 12, dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban las grandes señales y maravillas que había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Luego en el versículo 13 vamos a ver a Jacobo, el hermano de Juan. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo siempre iba con Pedro, Jacobo y Juan al monte de Getsemanito? Este Jacobo es el que se va a levantar y va a decir, varones hermanos, y va a recitar una parte que está en Amós, el capítulo 9, versículo al 11 al 12, dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y verificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Sigue diciendo ahora Jacobo, por lo cual yo juzgo que se inquiete a los gentiles, que se conviertan, por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles, que se convierten a Dios. ¿Sí? Y entonces alguien podría decir, bueno, entonces Jacobo estaba diciendo, no, pues no los molesten, déjenlos tranquilos, sí, que hagan lo que ellos quieran. Pero no, vemos el 20, dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Sí? Entonces, lo que este Jacobo quería era que no se le pusiera algo mismo a lo que estaba diciendo Pedro, algo tan grande que no se pueda llevar ¿sí? Que solo causa discusión, confusión, ¿sí? Sino que sí se les enseñe que hagan esto, ¿sí? Porque dice que si hicieres esto, en la carta que ahorita vamos a ver, si estas cosas guardáis, bien hacéis. ¿Sí? Eso es como nosotros ahora, que la palabra de Dios nos dice, bueno, no mientan, ¿sí? Pero no dice que si ustedes no mienten, sí van a ser salvos, ¿sí? Que si no mentimos, entonces vamos a ser salvos, ¿cierto? Es algo así. Entonces nos dice, apártense de esto, apártense de aquello, ¿sí? Y entonces, bien hacéis. Y entonces lo que opinó Jacobo pareció bien. Dice el 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, enviaron a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces aquí era lo que yo les decía, que ellos, a pesar de que el problema era grande, era algo demasiado delicado, no se apresuraron a tomar una decisión. ¿Sí? Hubo este concilio, alguien opinó, otras personas opinaron, hubieron varias opiniones, y entonces decidieron, listo, entonces vamos a hacer esto. ¿Sí? Tomaron una decisión guiados por Dios. ¿Y por qué sabemos que era una decisión guiados por Dios? Ya ahorita vamos a ver más adelante. Vamos a ver qué fue lo que ellos, por medio de Barsabás, de Judas y de Silas, enviaron. Dice, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, eso está en el versículo 23, en Siria y en Cilicia, salud. Por tanto, hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también, de palabras
os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien. ¿Qué dice primero? Al Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces aquí es donde llega la tercera parte. Dejarse guiar por el Espíritu Santo. Dejar que nuestra vida vaya conforme a lo que Dios quiere. Que nuestras decisiones, que nosotros no nos movamos por impulsos, por nuestras emociones, sino por el Espíritu Santo. Dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de sacrificio a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, ¿qué dices? Bien haréis, pasadlo bien. Eso fue lo que ellos enviaron, y enviaron a Judas y a Silas para que fueran llevando la carta a las diferentes iglesias. Y hay algo muy bueno que dice más en el 30, dice, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Como que ahora ya entendemos, ¿sí? Ya entendemos qué fue lo que pasó. Sí, estas personas se venían haciendo pasar y estaban diciendo cosas que no eran, ¿sí? O sea que si dice que hubo consolación, o sea, porque hubo preocupación por los hermanos, por los nuevos creyentes de lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces, esa misma consolación es la que debe haber en nosotros cuando nosotros estamos diciendo, venga, pero ¿qué es lo que dice? ¿Sí? ¿Qué es lo que enseña el pastor? Y cuando, ay, ya entendí, ¿sí? O, ay, vea, puedo aplicar esto a mi vida, ¿sí? Y gozarnos porque podemos, por medio del Espíritu Santo y de la gracia de Dios, entender la palabra de Dios y qué es lo que Dios quiere que yo haga, ¿sí? Entonces, ahí debe haber gozo en nosotros, ¿sí? Por ejemplo, hoy, debo entender, debo tener cuidado de los falsos maestros, y cuando una persona viene a hablarle a usted algo que no está en la Biblia, decirle, no, es que la salvación tiene que hacer esto para ser salvo, y usted dice, no, pero eso no está en la Biblia, lo que yo he escuchado y lo que he leído de la Biblia, eso no dice. Mire, sí, gracias Señor porque me ayudas a entender y no me dejas engañar, ¿sí? Entonces ellos se gozaron por la consolación, y entonces ya luego de esto dice, y Judas y Silas con ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Dice el versículo 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están, ¿sí? Entonces, no solamente es enseñar, es decir, tengo una persona que le predique el Evangelio, un vecino, por ejemplo, y ya, yo cumplí con mis requisitos, ¿sí? Debemos tener esa sensibilidad de, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Sí? ¿Cómo vas? En crecimiento, discipularlo, enseñarlo, ¿sí? Y bueno, luego ahí ya inicia ya nos empiezan a hablar el siguiente viaje misionero de Pablo, y el punto ya en general es que estas personas varias veces estaban enseñando cosas que no eran ciertas, ¿cierto? Pero ante esta situación los apóstoles tuvieron diligencia y buscaron una solución, se dejaron guiar por el Espíritu Santo, tomaron una decisión guiados por el Espíritu Santo para dar solución a un problema, ¿cierto? Ahora, examinemos nuestra vida, ¿sí? Estoy estudiando la palabra de Dios para no dejarme engañar. Recordemos que nosotros estamos en una batalla espiritual, ¿sí? Es una batalla espiritual, y si alguien viene a enseñarnos cosas que no son, ¿cómo nosotros vamos a salir a afrontar esa situación? ¿Sí? Si alguien le dice, bueno, pues si
digo, bueno, la salvación es por lo que usted vaya a predicar. Y dice, uy, no, pero yo no he predicado. ¿Sí? O la salvación es por las buenas obras. ¿Sí? Pero usted no sabe que la Biblia dice que la salvación es por fe, que la salvación es por creer en Cristo. Entonces usted va a estar desarmado. ¿Sí? Entonces el llamado es a que así como los apóstoles persistían en la oración, persistían en el partimiento del pan, en la palabra de Dios, nosotros también persistamos en estudiar la palabra de Dios, en buscar a Dios, en que Dios no sea el Dios de cuando lo necesitamos, porque en eso se ha convertido. Necesitamos a Dios, lo busco. Necesito a Dios, estoy enfermo, lo busco, ¿cierto? Sino que Dios sea una realidad todos los días. Me levanto, Dios. Me acuesto, Dios. En todo mi día, Dios. ¿Sí? Y que toda la gloria, de todo lo que nosotros hacemos, de nuestra sabiduría, de nuestras habilidades, toda la gloria sea para Dios. ¿Sí? Mira tú que Bernabé y Pablo, teniendo el sistema de oración y buscando a Dios, terminan en diferencia, terminan en pelea. O sea que el liderazgo siempre ha sido así, rápido. ¿Por qué? Por el pensamiento, por mirarlo de una forma, por mirarlo de otra, siendo que el centro es la palabra, ¿no? La salvación del Espíritu Santo. Pero desde ahí se sigue acarreando todo eso y se seguirá hasta que Jesús venga. Sí, claro. Ahí es donde entra la madurez. ¿Sí? Si yo como creyente maduro, yo sé que, por ejemplo, Pedro dijo una opinión diferente a lo que yo estaba predicando y yo digo, no, Pedro, pero es que me pongo a pelear con Pedro. ¿Sí? No, yo sé que no voy a llegar a nada, pero vamos a la palabra de Dios y la palabra de Dios es quien esclarece todo. ¿Sí? Entonces es nuestra capacidad también de decir, ¿para qué discuto? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios y en amor. Y lo que dice Pedro es verdad, siempre se van a presentar ciertas ocasiones, pero ahí entra nuestra madurez y nuestro compromiso con estudiar la palabra de Dios y saber cómo responder y de qué manera responder. ¿Sí? Oremos. Padre bueno, gracias Señor por tu amor, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, mi Señor, a poner en práctica tu palabra día tras día, a que tú seas una realidad, Señor, cada momento de nuestras vidas, Señor, en todo lugar, Señor, donde estemos, en nuestro hogar, Señor, en nuestros trabajos, Señor, en nuestros estudios, Señor, en todo lugar, Padre Santo, que seas tú nuestro centro, Señor, que seas tú ese lugar, ese punto, Señor, en el cual nosotros queremos llegar, Señor, y en el cual giramos, Señor, nuestro eje, Señor mío celestial. Te pedimos que sea tu palabra, Señor, viva cada día en nuestros corazones, que la vivamos, mi Señor, y que andemos conforme a tu palabra y guiados por tu Espíritu Santo, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos engañar y, por favor, Señor, ayúdanos, Señor, a enseñar lo que es correcto, Señor, lo que es tu palabra, no agregarle ni quitarle, Señor. Oramos a ti en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén.